aplauso fuerte al Dios de nuestra vida, al Dios de nuestro ser. Quiero pedirle que cierre sus ojos un momento y vamos a dirigir al Padre unas palabras de oración. Señor, venimos delante de tu presencia, Rey. Te necesitamos, te bendecimos, Señor. Hemos venido a este lugar a darte culto, Señor. Hemos venido a entregarte, Señor, toda nuestra vida, todo lo que somos, todos nuestros pensamientos. Todo mi ser vengo a rendirlo ante ti, Señor. A decirte, Dios, te necesito en esta mañana. Necesito de ti, Jesús. Señor, a veces siento que mi vida se seca. A veces siento que las esperanzas se van, Señor. Y es allí donde necesito ese toque de tu Espíritu, que vuelva a encender el fuego, que vuelva a encender la llama, que vuelva a alimentar mi fe como la que tuve el primer día que te conocí, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú hoy hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón, Señor, porque te necesitamos, Señor. Hemos venido, Señor, para que tu palabra nos alimente y nos vivifique, Señor. Yo te pido, Señor, que tu palabra hoy llegue a tu pueblo como medicina, que tu palabra hoy llegue a tu pueblo trayendo ánimo, que tu palabra hoy llegue a tu pueblo, Señor, sembrando una semilla de esperanza. Que tu palabra hoy llegue a tu pueblo para hacer crecer y fortalecer nuestra fe, Señor. Que tu palabra hoy me lleve a caminar en lo sobrenatural, Jesús. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú me recuerdas que estás conmigo, Señor, para levantarme, para superar todos los obstáculos, Señor, para llevarme a otros niveles, Señor. Gracias, bendito Jesús. Te alabo y te bendigo, Señor. Y presento mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, Señor, delante de ti, para que tu palabra haga en mí lo que tenga que hacer, Señor. Gracias, bendito Jesús. Amén. Y la iglesia dice: aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos de estar aquí esta mañana? Es un tiempo de alegría. Venimos a rendirle culto al Señor y a recibir de Él su palabra. Hace 8 días estuve por allá por Valledupar. Estuve con el pastor Marvin y fue un día que en realidad quise irme ese fin de semana a descansar, a recibir un poco, pero cuando llegué el pastor Marvin me puso a cantar, me puso a ministrar, me puso a dirigir, pero fue un tiempo muy especial en el que Dios habló a mi vida y bueno, hubo tiempo, como fue feriado, hubo tiempo de pasear. Estuve por allá por San Juan del Cesar, estuve por La Junta, por La Peña, por todos esos sitios, conociendo el sur de La Guajira. Fue un tiempo bien bonito, bien especial. Pero lo más especial fue que durante ese tiempo estuve los 3 servicios con el pastor Marvin. El Señor estuvo hablando a mi vida y ustedes sabían que veníamos con una secuencia en Primera de Pedro. Hubo un pequeño paréntesis el domingo pasado con el predicador invitado y este domingo también yo venía ya con el deseo de retomar, pero yo creo que vamos a retomar el otro domingo. La razón, hubo algo que Dios habló a mi corazón en aquellos días en la iglesia del pastor Marvin y quiero compartirlo a ustedes y quiero pedirle que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, y vamos a leer un episodio que se encuentra
en el versículo 14 hasta el versículo 27. Un episodio bastante conocido. Y aquel día, aunque la predicación que se estaba dando en ese momento era de otro tema y de otro texto, el Señor, mientras el predicador hablaba, recalcaba en mi corazón ese texto, este episodio de la vida de Jesús que está aquí en Marcos en el capítulo 9, y el Señor hablaba a mi vida, a mi corazón. Fue un momento muy precioso donde también Dios usó al predicador para darme una palabra profética. Pero Dios recalcaba en mí esta escritura. Marcos capítulo 9, versículo 14. ¿Cuántos lo tienen ya ubicado? Dice la escritura: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, ¿y qué dice ahí? No pudieron. Y respondiendo él les dijo, ¿qué dice ahí? Oh generación, ¿qué? Incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero mire lo que dice el padre. ¿Qué dice ahí? ¿Pero qué? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Qué dice? Si puedes, ¿qué? Creer. ¿Qué dice ahí? Al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero después, ¿qué dijo? Ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. El texto nos deja ver claramente cuál es el problema, cuál es la causa por la cual este muchacho endemoniado llegó a donde los discípulos y no pudieron hacerle libre. Y la respuesta está, o el meollo del asunto está en el versículo 19, en lo que Jesús le dice a todos los presentes. ¿Qué dice ahí? Y respondiendo él les dijo que: oh generación incrédula. El milagro no se había consumado debido a la incredulidad. Y sabe, mi amado hermano, muchas veces la falta de fe en nosotros es la que está impidiendo que los milagros se materialicen en nuestra vida. También es cierto que en el texto, después del versículo 27, viene el versículo 28, el Señor también está hablando de la oración y del ayuno, y le dice que este género no sale sino con oración y ayuno, exhortando a los presentes a que hay que orar y ayunar más. Pero precisamente uno de los grandes estorbos que tiene la oración y el ayuno, ¿sabe cuál es? La incredulidad. El incrédulo a lo último que recurre es a la oración y al ayuno.
El incrédulo lo primero que va a buscar son los medios humanos para solucionar su problema. Ahora, no sé si solamente soy yo, pero una de las cosas con las que más tengo que luchar, mi amado hermano, a veces es precisamente con la incredulidad. Tal vez por la naturaleza de la formación profesional que tengo. Yo soy biólogo y yo creo que en pocas carreras se ataca tanto la fe como en las carreras, en las ciencias puras. Y tengo que confesarles, mis amados hermanos, y fue una de las cosas que Dios hizo en ese momento, que algo con lo que lucho muchas veces es precisamente con la incredulidad. Cada uno de nosotros enfrenta sus problemas y salimos a buscar nuestras soluciones. Quizá muchos de nosotros llegamos al altar cuando ya hemos agotado todos los medios humanos, cuando ya no nos queda más remedio. Entonces nos presentamos ante el trono de la gracia. El texto nos dice que este padre tenía un solo hijo y le había tocado la dura prueba de ver sufrir a ese hijo, con la impotencia de no poder curarlo, porque vea, pocas situaciones en la vida producen tanto dolor como ver el sufrimiento de un hijo y usted no poder hacer nada para solucionarlo. Y este hombre llega a buscar a Jesús, y fíjese que él llega a buscar a Jesús y no encuentra a Jesús. En ese momento salió, lo que encontró fue a los discípulos. Y es fácil deducir que este hombre llegó cuando ya había agotado todos los medios humanos, como muchas veces hacemos nosotros. Llegamos a Jesús cuando ya hemos intentado por aquí, cuando ya hemos intentado por allá, y lo último que nos queda es el recurso de buscar al Señor. Y el Señor le pregunta a este varón cuánto tiempo llevaba padeciendo por esta situación, y él le dijo: desde niño. Eran años de sufrimiento continuo. Casi que uno puede palpar la angustia y la agonía de este hombre. Su última esperanza se esfumaba frente a sus ojos. Llegaba donde Jesús y resulta que Jesús no estaba. Y los discípulos de Jesús no habían podido sanarlo. Y muchas veces nosotros también hemos llegado a situaciones desesperantes. ¿Cuántos han tenido que vivir situaciones desesperantes? Callejones sin salida, momentos en los que tú dices: se me acabaron todas las opciones, se me acabaron todas las esperanzas, se me acabaron todos los recursos, no tengo más de dónde echar mano. Situaciones de salud donde te dicen: lo que tienes no tiene cura, no tiene arreglo. Situaciones económicas que te asfixian. Problemas con un ser que amas y que ya tú ves que es imposible de solucionar. Problemas con un hijo, con un esposo, con un padre. Y hemos agotado todos nuestros medios en busca de una solución y hasta el momento todo ha fallado. De pronto incluso hemos buscado a Jesús como ese hombre y no hemos encontrado una respuesta. Pero analicemos un poquito la petición que este hombre, que este padre le está haciendo al Señor Jesús. En el versículo 22, él empieza a decirle la situación que él estaba viviendo. Le dice: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero a mí me llama la atención lo que dice este hombre. Dice: pero qué, si puedes. O sea, está poniendo un condicionante. Si puedes, ¿será que puedes hacer? Y ni siquiera le está diciendo si puedes sanarlo. Le está diciendo: si puedes hacer algo, siquiera cualquier cosa que de pronto disminuya un poco el dolor de mi hijo. Entonces, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y la petición denota varias cosas. ¿Qué nota usted primero ahí? Si puedes hacer algo. Yo puedo ver que en el corazón de este hombre hay algo de fe. Hay algo de fe. El hecho de haber llevado a su hijo a buscar a Jesús mostraba que en el padre había algo de fe, y por eso le estaba pidiendo que Jesús hiciera algo. Pero si puedes hacer algo, él admite la posibilidad de que Jesús podía ayudarle, pero no estaba muy seguro. ¿Cuántos se han acercado muchas veces al trono de la gracia diciéndole: Señor, si puedes hacer algo respecto a esto? Creyendo que realmente Dios puede hacer, pero en el fondo, allá muy en el fondo, hay una duda. Esa convicción y esa fe no es completa.
Sabemos y creemos que Dios puede hacer algo, pero no creemos que Dios pueda hacerlo todo. Y eso me confrontaba hace 8 días, mientras estaba en la iglesia del pastor Marvin. Como nuestras posibilidades son limitadas, muchas veces creemos que las posibilidades de Dios también son limitadas. Sabemos que Él nos puede ayudar, pero no estamos muy seguros. Así como llegó ese padre, bueno, Señor, será si tú puedes hacer algo. Ni siquiera te pido que lo sanes por completo, ni siquiera te pido que lo libertes por completo, pero si puedes hacer algo. Creemos tácitamente que hay algunas cosas que para Dios son imposibles. Y en mi mente había una lucha tremenda, porque creo en un Dios todopoderoso, en un Dios al que nada le es difícil. Pero al mismo tiempo, cuando se presenta un problema, cuando el problema lo tengo yo, a veces llego al Señor, si puedes hacer algo. Y creemos sin reconocerlo que hay áreas vedadas para Dios, que hay cosas donde Dios no se mete. Pero ante las palabras de este hombre, Jesús entra a poner las cosas en una perspectiva correcta. Porque parece como que él llega y le dice a Jesús, si puedes hacer algo, y Jesús le dice, no, espérate un momentico, que la cosa es al revés. Mire lo que dice el versículo 23, inmediatamente dice, la respuesta de Jesús Jesús le dijo que, si puedes creer, usa el mismo condicionante. El hombre le dijo a Jesús, ¿cómo? Si puedes hacer algo. ¿Y Jesús qué le dijo? Si puedes creer. El hombre carece de la fe suficiente para aferrarse al infinito poder de Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo en diferentes ocasiones. Jesús le está diciendo a este hombre y te dice a ti y a mí en esta mañana, el problema no es si yo puedo, el problema es si tú crees. Ahí está la diferencia, ahí está la situación. Hay muchos milagros que no están ocurriendo en nuestra vida, no porque Dios no puede, sino porque tú y yo no creemos. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros no creemos o porque no creemos lo suficiente. Porque creemos que Dios está limitado al igual que nosotros. Y en ese momento yo entraba en una lucha. Tengo que confesarle. Yo sentí en ese momento que Jesús me había dicho, mira hijo, tú no has comprendido la magnitud de mis palabras. Yo he dicho, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y yo sentía que Dios me decía, tú no has entendido, has estudiado mucha hermenéutica, has hecho exégesis, muchas cosas, pero tú no has comprendido en tu vida la magnitud de lo que significa cuando yo he dicho, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el Señor me exhortaba y me decía, no conoces la dimensión de lo que yo dije aquel día. Yo creo que esta palabra es para alguien en este momento, ¿sabe? Y en este lugar. El Señor te dice, si crees, de pronto tú has dicho, Señor, ¿será que puedes hacer algo? Pero el Señor te dice en esta mañana, si crees, tan solo si crees, todo, absolutamente todo, escúchame bien, absolutamente todo te es posible. Y mire, en ese momento en que Dios empieza a tocar mi vida en ese sentido, yo empecé a llorar, pero al mismo tiempo empecé a discutir con Dios. Como que, sí Señor, pero es que hay cosas. Tú me dices que todo me es posible, pero es que hay cosas. Y yo sentía en el fondo que no todo era posible. Y Dios me estaba diciendo, no entiendes. Y yo en el fondo luchando, sí Señor, pero es que hay cosas.
Hay cosas que no. Y el Señor, al igual que en aquel momento Dios puso en evidencia la incredulidad de todos los que estaban ahí, incluyendo a sus discípulos. Y en ese momento en privado Dios estaba poniendo en evidencia mi incredulidad, igual que lo hizo con toda esa gente. Porque yo tengo que confesarle que en el fondo para mí era, si puedo creer, casi todo me es posible. Y en el fondo Jesús me estaba diciendo, esa es tu realidad. Yo he dicho, todo te es posible, pero en el fondo tú piensas casi todo. Porque yo puedo creer fácilmente en un Dios proveedor, porque es que lo he experimentado. Porque puedo creer fácilmente en un Dios sanador, porque lo he visto y lo he experimentado. Y así podría seguirle enumerando muchas áreas en las que no dudo para nada del poder de Dios, pero me di cuenta que había algunas áreas en las que no me alcanzaba la fe. Y se lo tengo que confesar. Debo confesarle que Dios trató mi vida en esta área hace 8 días. Y yo le decía, Señor, ¿será realmente que todo es posible? Y Dios trajo a mi mente una de las áreas de incredulidad que había en mi corazón. Porque yo disputaba con Dios y Dios me decía, no has entendido lo que significa todo es posible. Y entonces yo decía, ajá, Señor, tú dices que todo es posible, pero y con respecto al tiempo, el tiempo pasa irremediablemente, el reloj no perdona. El tiempo es irrecuperable. Y yo decía, bueno, Señor, tú dices que todo es posible, ¿y cómo hacemos con el tiempo? ¿Cómo hacemos con el tiempo que pasa, con lo que pasó? Y venían a mi mente los recuerdos de todas las pérdidas que yo he tenido en mi vida. Y yo pensaba en las pérdidas materiales y no me costaba creer que Dios iba a recuperar esas pérdidas materiales. Es más, no me costaba creer que Dios no solamente me las iba a recuperar, sino que me iba a dar mucho más. Y así recorrí en mi mente todas y cada una de las pérdidas que había tenido a lo largo de mi vida y encontré que no me costaba creer en la recuperación de esas pérdidas. Pero cuando llegaba al factor tiempo, yo decía, no es posible recuperar los años que perdí. No es posible recuperar los meses que perdí. No es posible recuperar los días y las horas que perdí. Y yo le decía, Señor, tú me dices todo es posible. Pero yo encuentro que casi todo, porque con respecto al tiempo, hay cosas que no son posibles. Y percibo esa voz en mi mente que me dice, yo soy Señor, aún sobre el tiempo. Yo soy el Dios del tiempo. Yo puedo hacer recuperar aún el tiempo. Y yo sentía esa voz que disputaba conmigo y me decía, yo no estoy sujeto al tiempo, porque yo soy el creador del tiempo. Yo soy el Dios y Señor del tiempo. Y si te he dicho que restauraré el tiempo perdido, es porque al que cree todo le es posible. Y entonces empiezan a venirme como, hacía rato que no leía esas partes de la Biblia, pero empiezan a venirme a mí algunos pasajes de la Escritura donde Dios intervino de una manera sobrenatural en el tiempo, en aquello que, le digo una cosa, yo creía, Dios no se mete ahí. Y me llevó a Josué en el capítulo 10, en el versículo 12. Y mire lo interesante de esto. Libro de Josué, capítulo 10, versículo 12. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Ahora, usted de pronto dirá, no, es que no es el sol el que gira alrededor de la tierra, ese era. Pero ¿sabe cuál es el asunto ahí? Que los hijos de Israel estaban librando una batalla, estaban venciendo y derrotando a sus enemigos, pero se les acababa el tiempo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Puso en pausa el universo para que el pueblo de Israel
consiguiera su objetivo. Y el Señor me decía: yo reino sobre el tiempo. Y mire lo que dice el versículo 13, dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y luego hay una pregunta, dice: ¿no está escrito en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero? Y mire lo que dice el versículo 14: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Dios detuvo el tiempo, habiendo atendido a la voz de un hombre. Y el Señor me decía: ¿te das cuenta que cuando yo digo que al que cree todo le es posible, significa absolutamente todo? Todo le es posible. Josué veía que se le agotaba el tiempo para consolidar su victoria, y el Dios del tiempo le concedió lo que faltaba. Y yo le pregunto a usted esta mañana: ¿siente que se te ha agotado el tiempo? ¿Sientes que ya te pasó tu tiempo? ¿Crees que en ese plazo que tienes es imposible lograrlo? Piensa en eso. Y el Señor te dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. No hay absolutamente nada que se escape del control de Dios. Y sabe, yo me ponía a pensar y yo decía: Dios mío, pero el transcurrir del tiempo es una de las cosas que más genera afán y ansiedad. Dice Proverbios en el capítulo 13, en el versículo 12: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Una soltería que se prolonga por años produce afán y lleva a malas decisiones. El paso del tiempo, mire, el paso del tiempo hizo flaquear la fe de Abraham, el padre de la fe. Abraham y Sara usaron a Agar y de allí nació Ismael, porque el paso del tiempo hizo menguar su fe y trajo desesperación. Si ellos hubieran sabido que su Dios era el Dios del tiempo, de pronto, al igual que yo, Abraham diría: bueno, Dios me puede dar muchos ganados, muchas riquezas, mucho esto, mucho lo otro, pero ya yo tengo 100 años y mi mujer 90, y Dios no me puede restaurar el tiempo. Dios no me puede recuperar el tiempo perdido. Pero hoy el Señor te dice: yo soy el Dios del tiempo. Tu Dios es el Dios del tiempo. No importa la edad que tú tengas, no importa los plazos que se han vencido, tu Dios reina sobre el tiempo. De pronto tu mente te dice: en este tiempo ya no es posible, pero tu Dios te dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dios hizo lo que nadie podía hacer. Dios detuvo el tiempo. Usted puede detener su reloj, pero el tiempo sigue. Pero Dios detuvo el tiempo. Pero hubo otro episodio en la historia en el que Dios intervino en el tiempo, y está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, en el versículo 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Cuando uno se muere significa que se le acabó ¿qué? El tiempo. Porque la vida nuestra no es sino tiempo. ¿Usted sabía eso? Desde que nacemos hasta que morimos, nuestra vida es un lapso de tiempo.
Y el profeta Isaías le dice al rey Ezequías: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Significa, se te acabó tu tiempo. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Y qué dice ahí? Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Mire lo primero que vemos ahí: a él se le había acabado el tiempo, y el Señor le dijo: añado 15 años. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Cuánto te hace falta? Tu Dios reina sobre el tiempo. Y el Señor, mientras me paseaba por aquí, me decía: al que cree, todo le es posible. Y sigue el versículo 8 diciendo: y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Y mire la pregunta de Isaías. Dice: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? En aquel momento el reloj era de sombra, ¿cierto? Porque sabemos que el sol sale por acá y se pone por allá, y él va proyectando una sombra, y esa sombra se va moviendo. Y en aquel momento calculaban la hora por la sombra. Ese era el reloj de ellos. Si usted va a la playa, usted se mete en una carpa. Si usted llega en la mañana, le toca poner las sillas acá y la carpa está acá. Pero en la medida que va pasando el tiempo, usted va a tener que ir rodando las sillas, rodando las sillas, rodando las sillas, porque la sombra se va moviendo, y la sombra se va moviendo en un solo sentido. ¿Sabe por qué se mueve en un solo sentido? Porque el tiempo no tiene reversa. Entonces la sombra se va a mover simplemente. Mire, usted empieza con las sillas allá, y si sigue todo el día, en la tarde tiene las sillas acá y la carpa al frente. Nunca va a ser al revés. Si fuera al revés, tendría que devolverse el tiempo. Pero mire lo que le sucedió a este hombre. Le dice Isaías: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Versículo 10 dice: y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, ¿cierto? Porque el pasar del tiempo normal, común, va a ser que la sombra decline 10 grados. Pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. ¿Cuándo ha visto usted eso? Versículo 11. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Y yo decía: Dios, ¿tú eres capaz de devolver el tiempo que pasó? Y Dios me decía: si crees, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Mire, en el caso de Josué, Dios detuvo el tiempo. Eso no le es posible sino a Dios. Y en el caso de Ezequías, Dios devolvió el tiempo.
unas horas, porque la sombra corre por horas. Pero Dios estaba diciendo: yo reino aún sobre el tiempo. Y el Señor nos ha dicho: para mí, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios señorea sobre el tiempo. Y el versículo 10 es muy claro cuando Ezequías le dice: fácil cosa es que la sombra decline, pero no que la sombra vuelva atrás. Ahora, yo no le estoy diciendo que Dios va a estar devolviendo el tiempo cada vez que usted lo necesite, pero sí le estoy diciendo que Dios me demostró que Él reina sobre el tiempo, que ni aún el tiempo es un obstáculo para Él, porque muchas veces para nosotros lo es. Ya mi tiempo pasó, ya no me queda tiempo, ya se me vencieron los términos. Y la pregunta es: ¿será que hay algo imposible para Dios? Yo creo que Dios nos está diciendo: no más afán a causa del tiempo. No te afanes, no nos afanemos. Dios me decía: así como crees que yo puedo hacerte recuperar todo lo demás que perdiste, puedes recuperar aún el tiempo, porque yo reino sobre el tiempo. Dios detuvo el tiempo por el pedido de un hombre. Dios devolvió el tiempo como señal para un hombre. Ni siquiera lo que pasó es un obstáculo para Dios, porque Dios reina sobre el tiempo, porque al que cree todo le es posible. Y sabe, yo creo en un Dios que tiene sus tiempos. Yo creo en un Dios que tiene sus tiempos. Dice el Salmo 1, cuando habla, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su cierto. Y yo creo que Dios tiene sus tiempos. Sin embargo, hay momentos en los que Dios altera aún sus tiempos. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Episodio muy famoso. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. María se le acerca a Jesús y le dice: Jesús, se acabó el vino. Y mire lo que responde Jesús. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué dice? Aún no ha venido mi hora. Estaba como diciéndole: no es el tiempo de que yo esté haciendo esto. No es el tiempo de que yo haga este milagro. Sin embargo, dijo, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y usted sabe el resto de la historia. Cuando ellos hicieron lo que Jesús dijo, se convirtió el agua en vino. Dios tiene sus tiempos. A pesar que no era el momento de Jesús para empezar a hacer milagros, Jesús hizo una excepción en un momento dado. Y encontramos que Jesús, en muchas partes de la Biblia, por ejemplo, cuando se necesitaba sanar a un hombre y era día de reposo, y la ley era muy estricta con respecto a eso, y Jesús dijo: el Hijo del Hombre es Señor sobre el día de reposo. Y con respecto al tiempo pasa lo mismo. Mire, Dios tiene sus tiempos, pero hay momentos en los que Dios va a decir: yo soy Señor sobre el tiempo. Ahora, tampoco le estoy diciendo que el Señor va a empezar a adelantar sus tiempos, porque también dice la palabra que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ninguna mujer embarazada quiere que su bebé nazca antes de los 9 meses de gestación, ¿cierto? Porque todo tiene su tiempo.
Si nace antes es un problema, si nace después es otro problema. Dios tiene sus tiempos. Pero aún, si Dios necesita alterar esos tiempos, Dios lo puede hacer y tiene el poder para hacerlo. ¿Qué quiero decirle con esto, mi amado hermano? No hay absolutamente ningún área vedada para Dios. Yo pude entender con eso, porque era algo que a mí me parecía realmente imposible. Dios me decía, para mí todo me es posible. Yo decía, todo menos el tiempo. Y el Señor me decía, aún sobre el tiempo, porque al que cree, todo le es posible. ¿Entiende usted ahora la dimensión de esta afirmación del Maestro? Cuando te dice, todo es todo. No hay nada que se escape a su cuidado. Mire, cuando a mí el Señor me demostró que ni siquiera el tiempo está fuera de su control, creo que pude ver un poquito más la dimensión de sus palabras cuando le dijo a aquel hombre, si puedes creer. El condicionante es, si puedes creer. El limitante es, si puedes creer. Ni siquiera el tiempo, porque Dios va a usar el tiempo que sea necesario, porque nuestro Dios todopoderoso reina. Y es interesante que a pesar de la escasa fe de este hombre, Jesús hizo el milagro, porque era evidente la falta de fe de este hombre, como hace 8 días fue para mí evidente la falta de fe mía. Porque de pronto muchos de ustedes dirán, no, eso es para los héroes de la fe, porque yo no tengo esa fe. La fe no me da para tanto. Déjeme decirle que este hombre, que el papá de este muchacho endemoniado, tampoco tenía la fe suficiente. Y Jesús lo sabía, porque la respuesta que da este hombre, porque las palabras con que habla este hombre evidenciaban que tenía una fe parcial, una fe pequeña. Pero aún Jesús, sabiendo que al hombre no le alcanzaba la fe, Jesús hizo el milagro. Y pueda que tú digas esta mañana, es que mi fe es tan pequeña y tan limitada. Pero déjame decirte, mi querido hermano, ni aún tu falta de fe es un impedimento para que Dios haga un milagro en tu vida. Sin embargo, es importante que nosotros reconozcamos nuestras falencias. Basta con un poquito de fe, dice la palabra, como un grano de mostaza, para que Dios se mueva en tu vida en lo sobrenatural. Y fíjense que cuando Jesús le devuelve al hombre la pelota, el hombre le tiró, si puedes hacer algo, Jesús le dijo, si puedes creer. Dice la palabra que él clamó. ¿Y cuál fue el clamor que hizo este hombre? ¿Qué dijo? Él dijo, creo. Él clamó y dijo, creo. Cuando él dijo creo, eso era un poquito de fe. Era un granito de fe. Porque después de que él exclamó, creo, dijo, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Y yo entendí, ¿sabe qué, mi amado hermano? Si tú necesitas un milagro, si tú necesitas una intervención en lo sobrenatural, yo entendí que yo pongo el poquito de fe que tengo, le clamo al Señor y le digo, ayúdame a vencer mi incredulidad. Si tú necesitas ese milagro, tú pon el poquito de fe que tienes. Como hizo este hombre, le dijo, yo creo. Pero reconociendo su falencia, dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. Sigue ayudándome día a día, hora tras hora, a vencer mi incredulidad. Yo le digo una cosa, yo sentí el domingo pasado que mi fe se ensanchó, tomó otra dimensión. Yo dije, Señor, ahora sí entiendo que realmente para ti todo es posible, que de ahí no se escapa nada, ni el tiempo pasado.
Yo creo que el Señor te dice en esta mañana: pon la fe que tienes y pídele a Él que te ayude con la fe que te falta. Como hizo el padre de ese muchacho endemoniado. Le dijo: yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Pon la fe que tienes y pídele que Él supla la que falta. Y verás en tu vida que al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No hay límites para Dios. Y yo quiero pedirle en esta mañana al que quiera venir al altar como aquel hombre y decirle: creo, pero necesito que ayudes mi incredulidad. Necesito que suplas el poquito de fe que yo tengo. Y yo quiero que hoy clamemos al Dios de lo imposible. ¿Cuántos creen o cuántos todavía tienen dudas de que hay zonas, de que hay puntos vedados para el poder de Dios? Padre, vengo delante de ti, Señor. Oh, bendito Dios. Bendito Dios. ¿Cuántas veces he llegado al altar, Señor, diciéndote: si puedes hacer algo? ¿Será que puedes hacer algo? Pero tu respuesta, Señor, en mi corazón: si puedes creer. Señor, no es si tú puedes, es si yo puedo. Y allí donde tú estás, mi amado hermano, yo te pido que presentes ese imposible. Presenta ese imposible, aquello que tú has creído que se escapó del control de Dios, aquello que tú has pensado que ya se salió, ya no hay esperanza, ya el tiempo se fue, no hay. Oh Jesús, yo vengo delante de ti, Señor, junto con mis hermanos, Dios, cargados, Dios, a veces de tantos problemas, Señor, a veces llenos de dudas, como llegó ese hombre. ¿Será, Señor, que tú puedes hacer algo? Porque yo veo que mi hijo se revuelca, yo veo que este espíritu lo tira en el fuego, lo tira en el agua, lo quiere destruir, Señor. Y a veces llegamos con tantas dificultades, tantos problemas, diciéndote: no puedo, Señor. Y en el fondo venimos simplemente: ¿será que puedes? Pero le estamos hablando al Dios que tiene control absolutamente sobre todo. Que no hay nada, Señor, que se escape de tu control, que no hay nada que tú no puedas hacer, Señor. Todo lo que existe es tuyo, Señor, y está bajo tu dominio, está bajo tu reino, Señor. ¿Cuántas veces te hemos dicho el Todopoderoso y en el fondo dudamos, Señor, de tu poder, Jesús? Ayuda, Señor, nuestra incredulidad, Señor, en esta mañana, Jesús. Perdóname, Señor, cuando he pensado que ya no hay solución, cuando he pensado que ya no vas a intervenir, Señor. Perdóname, Dios. Como ese hombre en un momento dado dijo: ten misericordia de nosotros, Señor. Ya no sé qué hacer con mi hijo. Lo he llevado a médicos, lo he llevado a todas partes y no ha habido una salida. Pero yo creo, Señor. Yo creo, Señor, y clamo a ti y te digo: creo, Señor. Yo creo, Señor. Pero ayuda mi incredulidad, Señor Jesús. Él es el Dios de lo imposible. Todo lo puedes hacer si puedes creer.
desamparado. Él cumple su palabra, en ti lo hará. No importa el mar que esté al frente de ti, no importa que tan difícil sea, lo cruzarás y seguro llegarás. Levanta tus manos, camina hacia el frente, el Dios que lo hizo otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado y lo imposible, posible lo hará. Él es el Dios de lo imposible. Díselo. Sí, tú eres el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. No hay nada que no puedas hacer. Todo lo puedes hacer si puedes creer. Y no he visto justo desamparado. Él cumple su palabra, en ti lo hará. No importa el mar, no importa el mar que esté al frente de ti, lo cruzarás. Créelo en esta mañana. Lo cruzarás y seguro llegarás. Levanta tus manos, camina hacia el frente, que el Dios que lo hizo otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado y lo imposible, posible. Levanta tus manos, camina hacia el frente, el Dios que lo hizo otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado y lo imposible, posible. Y óyelo, Él es el Dios de lo imposible. Sí, Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Oh, oh, dile a Él, tú eres el Dios de lo imposible. No hay nada que se escape a tu control, Señor, y yo lo creo en esta mañana. Tú eres el Dios de lo imposible. Sí, Señor, y eres el Dios de lo imposible. Y yo creo en tu palabra, Señor. Eres el Dios de lo imposible. Eres el Dios de lo imposible. Oh, Jesús, yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Padre, yo presento tu iglesia, Dios. Yo creo, Señor, que el propósito de esta mañana era ensanchar la fe de tu pueblo, Señor. Tu pueblo necesita saber, tu pueblo necesita creer, tu pueblo necesita entender que si cree, todo le es posible, Señor. Y yo bendigo tu iglesia, Señor, en esta mañana, Dios. Y yo te pido, Dios, que cada uno de nosotros salga caminando, Señor, con esta palabra en la frente, sabiendo, entendiendo, Señor, que no importa el mar que esté al frente, que no importa lo alto del gigante, si puedo creer, todo
me será posible. Todo me es posible, Señor. Y yo te pido que tu pueblo conquiste, Señor. Yo te pido que tu pueblo alcance, te pido que tu pueblo penetre, Señor. Te pido que tu pueblo rompa sus barreras, sus esquemas, Señor, y entre a alcanzar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Yo bendigo tu iglesia porque sé, Señor Jesús, que se desatarán milagros. Así como aquel muchacho endemoniado fue libre, muchos, Señor, serán libres. Libres de las deudas, libres de la esclavitud, libres de las situaciones que les oprimen, porque tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Yo bendigo tu iglesia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vaya en bendición, amado hermano.